¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, bien, pero preocupado a la vez. Preocupados, exactamente. Preocupado por la media sanción que ya tiene, el medio pie adentro, que ya tiene el nuevo proyecto de legalización del aborto. Diputado ya sancionó a favor esta ley. Parecía increíble hace un tiempo atrás, ¿no? Bueno, hace 50 años atrás este debate sería una completa locura, sin embargo, acá estamos. Sí. Es que el proyecto es una locura. El proyecto está diciendo que lo que se está buscando con esta ley es despenalizar y liberar el aborto completamente, porque aunque al comienzo dice el límite de las 14 semanas, luego, sin especificar demasiado, deja abierta la puerta para que en cualquier momento de la gestación, hasta la semana 39, 40, sí, pueda haber un aborto, y no solo que se pueda realizar un aborto, sino que debe ser subvencionado, pagado por los impuestos de todos los argentinos. Por impuestos de todos. Bueno, es prácticamente una ley que busca imponer el aborto libre, sí, hasta el día antes de nacer, hasta las 40 semanas de embarazo. Exactamente. Y que, como si esto fuese poco pedir para nuestra cultura, quiere multar con hasta 2 o 5 años de cárcel a los médicos que se quieran negar. De hecho, se ha inventado un nuevo delito contra los médicos a partir de esta ley. Médicos que juraron en su juramento hipocrático que no iban a practicar un aborto. Defender la vida desde la concepción. Todos los médicos. Del siglo IV antes de Cristo. Lo hicimos de esa manera, exactamente. Ahora, tenemos que ver también, Nicolás, que el aborto es algo extremadamente violento. Hay mucha violencia detrás de esta práctica. A veces las palabras son disimuladas con malas intenciones. Extrema manipulación del lenguaje. Manipulación Interrupción del embarazo, como si pudiese haber una vuelta atrás de la muerte. Es el final de una vida, sin ninguna duda. Hay violencia en la madre que decide, quizás en una situación vulnerable, claro que sí, pero decide al fin terminar con la vida de su hijo. Y hay mucha violencia en el médico que va a practicar el aborto, porque el médico abortista se tiene que armar de una violencia extrema para destruir el embrión, el feto, el bebé en la panza de su mamá. Hay derramamiento de sangre, y no es la sangre de la madre, es la sangre de un ser único. Ahora, Fernando, hay realmente mucha ignorancia. Hay una ignorancia asombrosa al respecto. Y hay tanta manipulación de la información. A mí me gustaría que en esta serie de videos que estamos encarando podamos mostrar cuáles son las bases ideológicas de lo que se conoce como la cultura de la muerte. ¿Qué está detrás de la ideología del aborto? Pero también quisiera que apelemos a la genética, que podamos revisar esto desde una perspectiva científica y que las personas puedan entender qué es el aborto. Yo lo pondría de esta manera, Nicolás. La medicina, la genética, la ciencia, sin lugar a dudas, dice que la vida comienza con la concepción. Podemos verlo en diputados, cantidad de científicos, investigadores del CONICET, poniéndose en pie delante de los diputados para darle las bases científicas de que cuando se unen las gametas del hombre y de la mujer comienza un nuevo organismo. Una nueva unidad biológica. Exactamente, pero es un organismo, no es un conjunto de células, ni tampoco es un órgano de la madre, como se llegó a decir por ahí. Exactamente. Esto es una nueva vida. Hay vida en la naturaleza, es una vida que nunca existió, tiene una información genética propio ADN, propio metabolismo. Nunca se vio en la historia de la humanidad, ni se verá algo similar. Y también es un organismo porque no solo tiene la información, sino que tiene la capacidad de desarrollarse, de expresar esa información genética, y entonces en el paso del tiempo llegar a la cúspide de su desarrollo. Exactamente, y esto no es una cuestión de opinión, no es como lo dijo Luchen, el experto en genética de la Universidad de París. De hecho, el hombre es conocido como el padre de la genética moderna. Él dijo, cuando cuestionaron su posición pro vida, él dijo: la vida comienza en la concepción. Esto no es una cuestión de gustos o de opiniones, es una cuestión genética. Y no se descubrió ayer. Por eso es que nosotros tenemos que entonces terminar entendiendo que acá no es cuestión de conocer la realidad, conocer la verdad o buscar lo que la ciencia dice. De experiencias, sentimientos, relatos. Para nada, esto es una ideología, es una cosmovisión y en definitiva es violencia. Es violencia tratando de imponer la voluntad de las personas por sobre otras personas. Ahora, esto debería ser muy sencillo, Fernando. Todo el debate debería reducirse al fin y al cabo al hecho de si hay vida o no hay vida. Claro. Y hay vida. Eso es lo que la lógica nos llevaría a pensar. Y sin embargo, aún así seguimos adelante. Aún ante la sola duda, no hay duda, pero aún ante la duda de si un cigoto, un embrión o un feto es una vida humana, deberíamos optar por defenderlo, no debatir la posibilidad de legalizarlo, de matarlo legalmente. ¿Por qué es que no actuamos de manera coherente? ¿Por qué es que aunque hubiese duda, cosa que la medicina la despejó, pero aunque hubiese duda, ¿por qué elegimos
hacer oídos sordos a esa información, a esa evidencia científica y seguimos adelante. Porque acá hay otras cosas en juego, hay otras fuerzas que están moviéndose dentro de la persona para ejercer su voluntad por sobre otras personas. Y en última instancia lo que hay es maldad, como ahora quiero que podamos demostrar. Es maldad, esto es maldad. Es como, no hay acto más egocéntrico, más cruel que para que un hombre tenga que hacer su propia voluntad, tenga que derramar la sangre de su hijo. Y la ley lo que está buscando y queremos llamar eso un derecho. Exactamente, lo que la ley está buscando es que en lugar, fíjate la contradicción, en lugar de que protejamos al más débil, al indefenso, que en este caso es el bebé dentro de la panza de su mamá, todo lo contrario, esta ley le da un poder mayor a la madre y a los médicos que en este caso intervienen para destruir una vida, la vida del más débil. ¡Qué despropósito! Increíble. Ahora, Fernando, hay muchas personas que no saben qué es un aborto. Vos como médico tenés acceso a la biblioteca adecuada. ¿Cómo se practica un aborto? ¿Qué es un aborto? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que las feministas con el pañuelito verde están reclamando? Bien, en la ley se aprueba este aborto de manera irrestricta, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo es que una mujer decida abortar, que tenga 5 días para poder hacer ejercicio de ese derecho y que entonces al presentarse en una entidad médica, los médicos tienen la obligación de practicar este aborto, en el cual, como hablábamos hoy, tiene que haber mucha violencia detrás del médico para poder realizarla. Hay que dilatar el canal vaginal, hay que abrir el cuello del útero y hay que con unas pinzas que son como tenazas, introducirlas a ciegas en el canal. O sea que no es vaginal, seguro, porque es a ciegas. No es una práctica segura, aunque se haga en los mejores instituciones. Por eso hay mujeres que mueren bajo el aborto legal. Exactamente, es una cirugía poco segura porque se realiza a ciegas. Uno mete por un orificio donde no puede ver unas tenazas para fragmentar el cuerpo del bebé y extraerlo de una manera muy, muy violenta. Claro que sí. Eso es lo que se está buscando. Un bebé que tiene sensibilidad, que tiene su propia sangre, que intenta rehusarse, que se defiende ante la descuartización que tiene lugar. Sí. Ahora, Fernando, acá hay una ideología que está de fondo y las personas tienen que entenderlo muy bien. Hay una ideología, hay una razón, porque los pro aborto, las feministas, no son personas tan tontas como creen muchos. Ellos saben que la vida comienza en la concepción. Claro. Sin embargo, ellos argumentan lo siguiente: está bien, la vida comienza en la concepción, pero una vida no desarrollada, la vida intrauterina, es de menos valor que una vida desarrollada, que la vida de un niño nacido. Ahora, esto es un disparate, ¿no? Si tomamos a un niño recién nacido y lo descuartizamos, cometemos un delito de primer grado y debemos ser procesados por eso. Ahora, mágicamente, antes de pasar por el canal vaginal, si ese niño es descuartizado en el vientre de su madre, lo llamamos derecho. Sí, y esto nos hace acordar a prácticas que han sido claramente condenadas por la humanidad en la historia, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento nazi de la Alemania nazi del siglo pasado. Ellos lo que hicieron es algo similar, es decir, que hay vidas que tienen mayor valor que otros, que hay voluntades que tienen mayor poder por sobre otras voluntades. Hay una élite que básicamente tiene el derecho de gobernar sobre los demás. Y así mataron 6 millones de judíos, 800.000 gitanos, hicieron más de 400.000 esterilizaciones. Y cuando en el juicio de Nuremberg la cúpula nazi fue acusada de los crímenes a la humanidad, ellos dijeron, pero nosotros nos inspiramos en el gobierno de los Estados Unidos, nosotros nos inspiramos en la teoría de la evolución, y ahí está, creo yo, la raíz de todo esto. Una visión humanista de la sociedad, en donde el ser humano comienza a ser el que tiene el poder absoluto, donde comienza a tomar un rol endiosado dentro de la ecuación de este universo, y entonces las voluntades de unos predominan sobre las otras. Y con respecto a la esterilización, fue Estados Unidos en el finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando empezaron leyes estatales, gubernamentales, en donde esterilizaban a ciertos grupos de personas dementes, alcohólicos, epilépticos, personas con distintas afecciones, y que la sociedad consideraba de inferior categoría, y por lo tanto los esterilizaban. Este fue el comienzo, para que no se reproduzcan, para que no puedan... Eso se hizo a través de vacunas, se hizo por múltiples medios. Ahora, en filosofía, esto se conoce como la ideología genocida, la ideología del ciudadano de segunda clase.
Ahora, las personas tienen que entender esto, que el debate por el aborto, aunque se dice que no, es un debate esencialmente religioso, porque acá estamos pasando por sobre la genética, por sobre la biología. Sabemos, por supuesto, que el feto es una vida humana, no es una vida porcina, no es una vida vacuna, no es una vida canina, es una vida humana, y sin embargo no nos importa matarlo. Hay una ideología detrás. Esto es un debate sumamente religioso. Solamente Dios tiene la prerrogativa de decidir cuánto vale la vida del hombre, cuánto vale su vida, ya sea en su etapa intrauterina o después. Ahora, la ideología ateísta quita a Dios del centro, pone al hombre en el centro, convierte al hombre en el centro y la medida de todas las cosas. Entonces lo que vos querés decir es que este es el resultado de haber quitado a Dios de la ecuación. Totalmente, totalmente. Mientras más lejos esté una cultura de una creencia en Dios, más lejos lo está de la civilización. Es por eso que las dictaduras siempre fueron llevadas a cabo por la militancia de izquierda, por una militancia esencialmente atea. Sí. Una vez más, la gente tiene que entender que la alternativa a un gobierno que reconoce un juez universal, un juez que ha dado leyes, un juez que tiene autoridad y ante el cual nosotros somos responsables, es una dictadura. Un hombre que se pone en lugar de Dios, que decida cómo van a ser las cosas, que se adueñe de los demás. Y este es el punto, es lo que estamos viendo, que va a decidir quién vive y quién muere. O sea que no solo es una dictadura a nivel gubernamental o estatal, sino que hasta puede llegar a ser una dictadura unipersonal. Eso es lo que el aborto nos está diciendo. La madre tiene el poder absoluto para ejercer una autoridad respaldada por el gobierno, respaldada por la sociedad, no solo legalmente, sino económicamente, para acabar con la vida de su hijo por un motivo egoísta y por una voluntad que prevalece sobre la otra, ¿no? Esto lo afecta a todo. Debemos entender lo siguiente, Fernando, si quitamos a Dios del centro, si no hay tal cosa como un juez universal ante quien todos nosotros somos responsables de obediencia, si no hay juez, no hay legislador, si no hay legislador, no hay ley, si no hay ley, no hay bien y no hay mal, si no hay bien y no hay mal, no hay nada. O sea que el hecho de que hoy la sociedad argentina esté debatiendo y aprobando una ley semejante como esta, la del aborto, vos lo que estás diciendo es que es el resultado de sus creencias, en definitiva, de sus creencias más internas, más nobles, más profundas. Las ideas tienen consecuencias, las ideologías tienen consecuencias. Si nosotros, una vez más, quitamos al cristianismo de la escena, la única alternativa es la dictadura. Si viene de izquierda, vamos a tener un Castro, un faraón encima, que con un gran látigo nos va a doblegar para que hagamos lo que él cree que está bien y lo que está mal. Si es de derecha, probablemente es una dictadura al tipo 50+1, la mayoría va a decidir qué está bien y qué está mal. Simplemente nuestras leyes se van a formular contando cabezas, a mano alzada, sin tener en cuenta qué está bien o qué está mal. Esa es la alternativa. Entonces debemos concluir que quizás todos los argentinos tenemos que volver a inspeccionar, mirarnos hacia adentro y decidir en qué vamos a creer, ¿verdad? Porque el costo es muy alto, el costo de nuestras creencias va a afectar, como por ejemplo está ocurriendo ahora con esta ley, a miles de argentinos por nacer que van a ser aniquilados en los próximos años. No solamente montañas y montañas y montañas de niños por nacer están en juego en este debate, sino nuestra civilización misma, y tenemos que calcular el costo. Si quitamos al cristianismo del centro, si la vida no tiene sentido, si Dios no está ahí, si no creemos en el Dios infinito y personal que se revela a través de las Escrituras y que está ahí, que nos creó con un propósito y que quiere gobernar sobre nosotros y tener una relación con nosotros, la vida no tiene sentido. No existe tal cosa como el bien y el mal, no existe tal cosa como el amor. Somos simplemente una masa de moléculas dando vueltas por este mundo accidentalmente. La vida es reducida a nada. Todo se vacía de contenido y al final la vida se convierte en esto, una guerra de dioses. Cada hombre imponiendo su percepción de la realidad sobre los demás. Y ahí sí, es la ley del más fuerte, la ley de la selva. El que más poder tenga es el que más va a poder imponerse por sobre los demás. La ideología del aborto no es otra cosa que la puesta en práctica de la teoría atea de Darwin, la supervivencia y el desarrollo de las especies, ¿no? En Europa ya no quedan niños con síndrome de Down porque eso no conviene a la raza humana, supuestamente. Sí. Bueno, Nicolás, cuánto por pensar, ¿no? Cuánto por seguir conversando. Sería bueno que nos juntemos otra vez y a sacar conclusiones de este tipo. Apenas hemos entrado en calor y apenas hemos empezado. Apenas escarbamos el tema.